Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Orejas. Entre Orejas es un espacio donde hablamos de audición, cerebro, lenguaje y comunicación. Porque escuchar no es solo una función del oído, escuchar es un proceso que ocurre entre orejas. Y queremos agradecer los comentarios que nos han llegado al Instagram, Entre Orejas Podcast. Nos interesa que nos manden todos sus comentarios, los temas que les gustaría que tocáramos en episodios futuros, etcétera, lo que ustedes quieran. Y hoy vamos a hablar de un tema que genera muchas preguntas, expectativas, también muchos mitos, los implantes cocleares. Ya vimos en el episodio pasado los audífonos y terminamos hablando de qué pasaba cuando, ¿cierto?, necesitábamos un dispositivo diferente, cuando el oído necesita una ayuda distinta. Maki, tenemos una invitada. Ay, sí, y para hablar de qué son los implantes cocleares, cuándo hay que considerarlos, cómo funcionan y qué significa realmente vivir este proceso con una familia, tenemos a nuestra amiga, la licenciada Cecilia Badía. Ella es fonoaudióloga, es una profesional excelente con 27 años de trayectoria y de experiencia acompañando niños, adultos y familias, ¿no?, de pacientes con pérdida auditiva. Así que eh, podría hablar todo el día sobre Cecilia y sobre todo lo que ella hace y sabe sobre implantes cocleares, pero mejor escuchémosla a ella, que nos va a poder dar muchísima información acerca de los implantes cocleares. Pero antes de empezar, Ceci, me encantaría que nos cuentes cómo llegaste al mundo de los implantes cocleares. Hola, ¿cómo están todos? Maki, Nora, un gusto estar con ustedes hoy. A ver, yo soy licenciada en fonoaudiología, estudié la carrera aquí en Buenos Aires. Desde el primer momento me gustó el área audiológica de la carrera, porque la carrera tiene distintas áreas para dedicarse. Lo mío siempre fue la audiología, hacer estudios a pacientes, hacer los diagnósticos. Y de a poquito, una vez diagnosticados los pacientes, nos empezamos a encontrar con la necesidad de ayudarlos con sus diagnósticos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando encontramos un chiquito, cuando encontramos un adulto que tiene dificultades auditivas, deficiencias auditivas? Y ahí de a poco me fui acercando a lo que estábamos constituyendo como un equipo de implantes auditivos. Un equipo que es el que encara de manera interdisciplinaria la atención de estos pacientes que diagnosticamos con problemas de audición, ¿no? Adultos, niños, algunos que tienen problemas de nacimiento, otros problemas que van apareciendo en el curso de la vida. Y entonces participé en la constitución de un equipo que está generalmente formado por un médico, cirujano, otorrino de formación original, un médico cirujano, una audióloga, que en este caso era yo, una rehabilitadora para todo lo que es estimulación auditiva y del desarrollo del lenguaje, y una psicóloga. Ese era el núcleo de un equipo, digamos, para encarar los problemas auditivos y dar algún tipo de solución. Y Bueno, Ceci, ¿todos los implantes son implantes cocleares? Ya que entramos en esta pregunta. No todos son, hay como un gran conjunto de lo que llamamos implantes auditivos. Son distintos tipos de implantes que cubren distintas necesidades. Uno de esos son los implantes cocleares, otros tipos son los implantes de conducción ósea o implantes de osteointegración, que son respuestas a distintos problemas de audición. No se usan en los mismos pacientes, se indican y se asesora su uso o no uso en cada uno de los casos. Buenísimo, Ceci. ¿Y qué es lo que más te gusta de acompañar en este proceso? Bueno, justamente la palabra acompañamiento, digamos, poder acompañar desde el momento del diagnóstico, que puede ser duro, pero también, digamos, siempre intentamos presentarlo porque es una realidad que es necesario ver, pero a su vez siempre el acompañamiento de que inmediatamente después de ese diagnóstico se abren puertas y lo que hay que mostrar, lo que intentamos mostrar para darle tranquilidad a esas familias es que hay soluciones o hay caminos que transitar.
Y entonces toda la energía del diagnóstico está puesto, tanto nuestra como de la familia, tratar de orientarlos a que lo importante es ir llevando la energía hacia el camino que va a ser la solución. Ay, buenísimo, Ceci. Y muchas personas confunden lo que es un audífono con un implante coclear o un implante coclear con los implantes de conducción ósea. Entonces, para poder ir aclarando, ir conociendo este mundo del implante coclear, me encantaría que nos cuentes de una manera muy sencilla, ¿sí? Cómo vos les explicás a las familias, ¿no? ¿Qué es un Ujú, implante coclear? Porque muchas familias por primera vez oyen este ujú, término de tu boca. Entonces, ¿cómo se los explicás a ellos? ujú. A ver, lo primero importante es tratar de transmitir que ante una deficiencia auditiva hay deficiencias que tienen distintos tipos y distintos grados. Algunas se van a compensar con un audífono, que es un dispositivo que no necesita cirugía, que no son implantables, y otras no pueden ser compensadas con un audífono, generalmente por su severidad y en otros casos por el tipo de hipoacusia. Cuando no puede ser compensado por un audífono, tenemos, por suerte y gracias al desarrollo de la tecnología, otra opción, que son dispositivos electrónicos que se ponen en el cuerpo, puede ser en el oído interno, pueden ser sobre el hueso, según el tipo de implantes de los que estamos hablando. Una parte se implanta, otra parte queda por fuera, como se ve como un audífono, aunque no lo es. Y entonces hay tipos de pérdidas auditivas que necesitamos recurrir a este tipo de dispositivo. Es un dispositivo electrónico, básicamente, que se pone dentro del oído. ¿Y cuál es la diferencia más importante entre un audífono y un implante coclear? La diferencia más importante, bueno, a ver, hay varias. Una fundamental es que uno se implanta y requiere de una cirugía y el otro no. Pero además tiene una diferencia muy importante en su funcionamiento. El audífono, nosotros decimos que compensa la pérdida porque lo que hace es amplificar, le da más volumen y otras cosas también, pero digamos, y el que sigue funcionando tal cual es su funcionamiento inicial, es el oído sigue funcionando igual, ayudado con un aparatito que amplifica, digamos. Eso podría ser la explicación. El implante, en cambio, va a reemplazar la función del oído y la reemplaza electrónicamente. Entonces, esa es una diferencia muy importante porque al reemplazarla electrónicamente es fundamental el proceso posterior por el cual el cerebro aprende que eso que estamos escuchando es sonido también. Porque en definitiva lo que siempre tratamos de explicar, que el que escucha es el cerebro. El oído es solamente una herramienta, es un instrumento, es un medio para que escuche el cerebro. Entonces nuestro trabajo en definitiva está enfocado a que el cerebro aprenda que esa señal es un sonido. Exacto. Gracias, Ceci, súper claro. Ujú. Buenísimo. Y también tengo otras preguntas yo también para ti, Ceci, porque ya Sí. nos explicaste brevemente qué es un implante coclear, pero ahora también me gustaría saber cómo funciona, porque tú dijiste que, ¿cierto? Hay micrófonos, también sabemos que hay algo que va aquí pegado, que es la antena, va pegado en la cabeza. Sí. Explícanos un poco cómo funciona y también quiénes son candidatos a recibir este equipamiento. Ujú. Empecemos por los candidatos. Los candidatos para los implantes cocleares, entonces dijimos que es un tipo de implantes, ¿no? Que tenemos a disposición para ayudar a nuestros pacientes. Entonces, los candidatos para los implantes cocleares son personas, adultos, niños, no importa la edad, en cualquier momento de la vida se puede hacer a partir de los 6 meses y de acuerdo a los países, según la normativa, puede ser a partir de los 6 meses, a partir del año, pero a partir de ahí se pueden hacer sin ningún inconveniente. Y son las personas que tienen problemas severos de audición, de severos a profundos, es decir, que escuchan muy poquito, de uno o de los dos oídos, y que tienen niveles de audición que no pueden ser compensados por un audífono.
Entonces, esto lo que hace es reemplazar el funcionamiento. En algunos casos la pérdida auditiva es en ambos oídos, es bilateral, en otros casos la pérdida es unilateral. Y en ambos casos se puede tener como opción terapéutica, digamos, se puede ofrecer como solución un implante coclear. Lo que nosotros llamamos candidatura, es decir, quién es candidato a un implante, se fue modificando muchísimo a lo largo de los años desde que el implante existe. Se fue ampliando la candidatura, es decir, cada vez hay más candidatos a implantes porque, por suerte, a lo largo del tiempo se demostró la eficacia, que es eficaz y que es seguro. Entonces, se fue ampliando y cuando no tenemos buenas respuestas con los audífonos por distintos motivos, podemos recurrir a un implante. Esos, digamos, a grandes rasgos son los candidatos. Ahora, ¿cómo funciona el implante? Tiene dos partes fundamentales. Una parte externa, que el paciente va a tener o aplicado en la cabecita, o que se llaman de unidad única, o detrás de la oreja, y una parte interna, la parte que el cirujano va a poner dentro del oído. Esa parte externa lo que hace es tomar la señal, es tomar el sonido, digamos, darle como un lenguaje, tiene como un lenguaje específico para poder transmitirlo a la parte interna y que esa parte interna, que es como un cablecito con electrodos, estimule el nervio y el nervio le lleve ese sonido al cerebro, que es el que en definitiva escucha. Eso a grandes rasgos es cómo funciona un implante. Perfecto. Y dime una cosa, porque ya, tú dijiste que efectivamente cuando los audífonos ya no compensan la pérdida auditiva, podríamos empezar a pensar en un implante coclear. Entonces, ¿cuál es el proceso de evaluación para llegar a decidir si esta persona, este niño, este adulto, da lo mismo, requiere un implante coclear? Uh-huh. Bien, el proceso de evaluación es muy, muy importante. Se hacen los estudios, bueno, en principio, estudios audiológicos, hay dos grandes tipos de estudios, que todos, sean adultos o niños, digamos, es importante que tengamos los resultados de esos estudios. Estudios que nosotros llamamos subjetivos, es decir, estudios en los que el paciente participa, como puede ser una audiometría por juego en los chicos, una logoaudiometría, que es una prueba de palabras, y después estudios que nosotros llamamos electrofisiológicos, en los que el paciente no participa, como pueden ser un potencial evocado, que le van a poner unos cablecitos y unos electrodos, u autoemisiones acústicas. Digamos, entonces hay un combo de estudios que hay que realizar para asegurarnos que desde lo audiológico es un candidato. Lo importante es, ¿por qué es importante el equipo? Porque no solo lo audiológico nos orienta que son candidatos a implantes, sino que hay que hacer estudios de imágenes para que el doctor diga si se puede poner un dispositivo o no se puede poner, porque a veces si hay malformaciones, eso se complica. Entonces, hay cuatro patas importantísimas. La audióloga, que con sus estudios dice, sí, audiológicamente este paciente es candidato. El médico, que dice, desde lo médico, desde la formación del oído, es posible poner el implante. La rehabilitadora del lenguaje, que va a hacer una evaluación acerca del nivel de desarrollo del lenguaje de ese paciente y de sus habilidades auditivas, lo que nosotros llamamos sus habilidades auditivas. Entonces, por ejemplo, sabemos que el paciente tiene una pérdida auditiva. La mayoría de los casos lo equipamos con audífonos primero. Esos audífonos, la rehabilitadora nos va a decir si los audífonos compensan su pérdida, es decir, qué habilidades auditivas logra con esos audífonos. Detecta el sonido, lo puede identificar, sabe de qué sonido se trata, lo está ayudando a mejorar sus habilidades en el lenguaje. Si la rehabilitadora nos dice no, va muy lento con el desarrollo, sus habilidades no están mejorando, no están evolucionando bien, es otro motivo para decir, bueno, este chiquito, este adulto tiene que ir a un implante o le vamos a ofrecer un implante. Y la cuarta pata es la psicóloga o el psicólogo, que también nos tiene
digamos, lo va a evaluar y nos va a informar si ese paciente está en condiciones psicológicas de recibir un implante. Entonces, son 4 patas importantes, no puede fallar ninguna y digamos, la sugerencia y la devolución al paciente se va a hacer en función de lo que esas 4 áreas digan y opinen. Excelente. Genial. Ceci, yo te hago otra pregunta, porque sabemos que, sobre todo en el caso de los niños, igualmente en los adultos también participa la familia, pero ¿qué rol tiene la familia en la decisión de una implantación coclear? Uh-huh. El rol de la familia es fundamental porque en realidad son los verdaderos actores de lo que vamos a poder esperar, porque son los que van a apoyar el proceso. Nosotros solamente desde lo profesional diagnosticamos y damos opciones terapéuticas, ¿no es cierto? Decimos desde nuestra opinión, bueno, tendríamos que ir por acá porque por este lado podemos lograr buenos resultados, pero es muy importante que la decisión última la tome la familia en función de la información que nosotros le damos. Y la información que le damos, inmediatamente después de que sugerimos un implante, le explicamos por qué, por supuesto, ¿no? Porque es un candidato, porque sus características audiológicas son tales, es un candidato, con el implante podemos esperar tal cosa. Ahora, el acompañamiento va a tener que ver con, si es un chiquito, sostener el tratamiento, sostener la rehabilitación o la habilitación auditiva, que es cuando nosotros decimos, si el chiquito no escuchó nada, no es una rehabilitación, es una habilitación, ¿no? Lo empezamos a exponer al sonido, les damos las herramientas para que él construya sus habilidades. Entonces, si no tenemos una familia que acompañe este proceso, y los resultados no van a ser los mejores. Entonces eso hay que tenerlo claro y la familia es el actor principal en realidad, es el actor. Nosotros estamos para ayudarla, pero el actor que va a tener que llevar adelante este proceso es la familia. Exacto. Entonces es Bueno, importante que la decisión sea de ellos. totalmente, pero y me imagino que hay muchos miedos, dudas, ¿cierto? En toda esta etapa, preguntas, y justamente ahí están ustedes como equipo apoyando, ¿cierto? Esa decisión, pero me imagino que debe ser una etapa compleja, tomar una decisión así, ¿cierto? Porque yo creo que las que somos madres, aunque te operen, no sé, te saquen la amígdala, uno se angustia tremendamente, entonces me Sí, imagino que lo que es, ¿cierto? Poner sí, dentro sí. del oído un aparato debe ser tremendo. Totalmente, totalmente. Por eso es muy importante también que cuando uno le hace la devolución a la familia, estén todos los actores presentes, es decir, que esté el médico, que esté la audióloga, que esté la rehabilitadora, que esté la psicóloga y que esté la familia, el paciente y su familia, para que surjan todos estos miedos y uno pueda ir como calmándolos o contándole nuestra experiencia, ¿no? Generalmente con el implante pasa, el primer miedo es lo quirúrgico, ¿no? Exponerlo a una cirugía. Por supuesto que hay riesgos como en toda cirugía, pero el médico se encarga de, digamos, decirle cuáles son los pasos y cuáles son los riesgos, que no son muy altos en el sentido, no es una cirugía de alto riesgo, siempre que las condiciones clínicas sean las adecuadas, y los chicos, los adultos, al día siguiente del implante, generalmente se van a su casa, digamos, el alta es rápida. Cuando uno va informando cuáles son los pasos que ese chico o esa familia van a seguir, eso calma mucho la ansiedad, porque saben qué esperar. Y lo que podemos esperar es eso, es que la cirugía no sea algo traumático, digamos que sea generalmente en el 99% de los casos pasa sin complicaciones, se van a su casa el día siguiente, se le explica de antemano cuáles son los cuidados, que no son muchos, a la semana ya se sacan los puntos, eso empieza a cicatrizar, al mes se hace el encendido, empieza en lo que se llamamos el encendido del implante, entonces ir dando pautas que tranquilizan mucho. Y por otro lado, ir manejando expectativas. Bueno, ¿qué podemos esperar
del primer tiempo después del implante, qué podemos esperar 6 meses después. Es decir, siempre las ansiedades es importantísimo porque si no, nos juega en contra, ¿no? Digamos que haya mucha ansiedad en la familia respecto de las expectativas, eso siempre va a jugar en contra. Entonces, ir calmándolas, tener, eh, eso es algo importante que nosotros tratamos de respetarlo, que tengan acceso en todo momento a si necesitan hacer una pregunta antes de la cirugía, después de la cirugía, por lo menos a una persona del equipo que de última pueda, digamos, articular con el responsable dentro del equipo, ¿no? Que puede ser el médico, que puede ser la psicóloga, aunque sea una persona, para que esa familia se sienta contenida y sienta que en cualquier momento, a la noche, un domingo, pueda hacer una pregunta y a veces nada, es una pava, es una respuesta de 2 minutos que ya permite como redirigir, ¿no? Y seguir, como calmar ansiedades y eso, y volver al camino normal. Eh, sí. Exacto, Ceci, y yo te hago algo que me pasa muchísimo y con Nora también lo hablamos, que estos son a partir del miedo de la familia, que nosotros lo súper entendemos, para nosotros el implante coclear es una naturalidad, es algo de todos los días, pero sabemos que para una familia que se enfrenta a esta situación es una situación de muchísimo estrés y muchos padres ante el miedo lo que nos refieren es, bueno, nosotros ahora vamos a acompañar como podemos, pero le vamos a dar la posibilidad a nuestro hijo que cuando crezca él decida si se quiere implantar o no. Ante Mm. esta postura de padres de un niño pequeño con pérdida auditiva desde el nacimiento, ¿cómo le explicarías el por qué es tan necesario que no se espere, que no se Ujú, deje pasar ese tiempo y se haga lo más ujú. pronto posible? Ujú. Sí, como es un planteo razonable, digamos, de la familia, todo eso se subsana con información. Y la información, digamos, lo que sabemos es que el cerebro, los dos, como retomando lo que decíamos, ¿no? El que aprende y el que escucha es el cerebro. Entonces, sabemos que, porque hay evidencia científica de eso, que los 2 primeros años el cerebro es más plástico, es decir, tiene mucha más capacidad de aprendizaje, las áreas del cerebro se van organizando en función de los estímulos que recibe. Entonces, si dejamos pasar ese tiempo que es vital, que es muy importante para la posibilidad de aprendizaje, lo que podamos hacer en el futuro, si bien puede servir, puede tener sus, digamos, puede haber mejoría, pero no vamos a lograr los buenos resultados que esperamos en ese primer tiempo de vida. Por eso se subsana con información, es decir, es importante hacerlo cuanto más precozmente mejor, porque el cerebro tiene la capacidad de aprender mucho más, con mucha más facilidad que en el futuro. Gracias, Ceci. Y sabes que como con muchísimos temas, siempre tenemos mitos, ¿no? Y verdades acerca de las cosas. Con respecto a los implantes cocleares hay muchísimos mitos. Me encantaría irte planteando algunos de ellos, si a vos se te ocurre otro que escuches habitualmente y lo quieras incorporar, hablamos de ese mito también. Pero a ver, Ujú. como mito número uno, tenemos el implante coclear devuelve la audición normal. Mm. Claro, no devuelve la audición normal porque es un aparatito eléctrico que, digamos, que va a reemplazar la función del oído, pero no permite recuperarla. Entonces, reemplaza la función con un estímulo eléctrico que, como decíamos antes, el cerebro tiene que empezar como a decodificar, tiene que aprender a decodificar, aprender a darle significado, porque no es la audición natural. Entonces, lo podemos lograr si con el tiempo, con la estimulación, nada es mágico, no lo vamos a lograr de un momento para el otro, y el día que se enciende el implante, un mes después de la cirugía, ese paciente puede empezar a escuchar algunos sonidos.
eso no significa que los pueda decodificar, que los pueda interpretar, es todo un proceso largo y trabajoso, pero la única manera de lograr buenos resultados. Entonces, sí, hay que tenerlo claro, el implante no va a devolver la audición natural, va a reemplazarla con un aparatito y con otro tipo de estimulación que requiere de un aprendizaje importante. Perfecto. Y sabes que hay otra cosa que también conversamos frecuentemente entre las profesionales que nos dedicamos a esto, ¿cierto? Nos llegan padres que nos dicen, ¿sabes qué? El tío del niño que se implantó está diciendo que cómo se gastó tanta plata en un implante si no está hablando de inmediato, como que si esto fuera automático. Entonces, ¿hablará automáticamente una vez que está el implante? No, de ninguna manera. Porque además de lo que hablamos, esto del estímulo eléctrico, que no es lo mismo que el estímulo acústico, que el natural, digamos, además de esto hay que pensar en los tiempos incluso del desarrollo normal del lenguaje. Si nosotros tenemos un chiquito de 2 años que bastante precozmente, depende, bueno, en los países depende de la situación, pero bastante precozmente se lo diagnosticó y se lo implantó, porque todo lleva su proceso, incluso el trámite, ¿no?, de autorización del implante, etc. Entonces, si ponemos entre el año y los 2 años, bueno, estaría muy bien implantarlo en ese momento, pero ¿qué pasa? Si ese chiquito no escuchó nunca desde la panza y nosotros pensamos que un chiquito con audición normal está escuchando desde los 5 meses de vida intrauterina, es decir, desde que el bebito está en la panza, su oído empieza a funcionar, ya teniendo 5 meses de embarazo, al año y medio, 2 años, lleva un montón de tiempo escuchando y ese cerebro se desarrolló en su área auditiva, digamos, durante un montón de tiempo. Si nosotros ponemos un implante y eso es lo que llamamos habilitamos auditivamente, es decir, le damos la posibilidad de que empiece el cerebro a recibir sonido al año y medio, 2 años, es razonable, es lógico de pensar que va a llevar un periodo no menor a 2 años para que empiece a compensar, digamos, el tiempo que perdió, ¿no?, ese cerebro de aprendizaje. Entonces, y a nivelarse con otros chiquitos normoyentes, es decir, con otros chiquitos que han hecho su desarrollo sin ningún tipo de ayuda de un implante, etc. Entonces, sí, hay que tener, eso tiene que ver mucho con las ansiedades del grupo familiar, que son súper razonables. Por eso explicar y no cansarse de explicar cómo son los procesos, ¿no? Que son procesos, no son momentos, son procesos. Excelente. Gracias. Ah, sí, Ceci, qué lindo esto que hablas de los procesos, porque Nora y yo que trabajamos en rehabilitación, que ya vamos a entrar en ese tema en nuestro próximo episodio, vemos la importancia, ¿no?, de que desde todo el equipo se hable este idioma común y que nada es mágico, nada es inmediato y que todo requiere de un trabajo y de un proceso, ¿no? Pero tenemos otro mito y que muchas veces aparece justamente a lo largo de este proceso de estimulación o de práctica auditivo-verbal, donde al tomar la decisión de la implantación coclear, muchos padres nos dicen, y si necesito un implante, entonces es que los audífonos fracasaron. ¿Es así? No, está bueno que plantees eso. No significa que los audífonos fracasaron y hay varios motivos por los que es importante el paso por el uso de los audífonos antes de llegar al implante. Algunas cuestiones son como prácticas, es porque el trámite burocrático del implante lleva tiempo, tampoco es mágico, lamentablemente, no es que se toma la decisión y al otro día el chico se está implantando, entonces eso dependiente de los países, a veces tarda más, a veces tarda menos, pero es un proceso que generalmente no menor a 6 meses. Entonces,
¿Qué hacemos durante ese tiempo? Incluso sabiendo que el audífono por la pérdida o la deficiencia auditiva que tiene esa persona no va a alcanzar a compensar. Vamos pidiendo el implante, pero ese audífono nos permite empezar, mantener ese nervio con cierto grado de estimulación, ese nervio y ese cerebro, aunque sepamos que no vamos a lograr, digamos, resultados óptimos, pero le damos algún tipo de estimulación hasta que llegue el implante. Entonces, no es un fracaso, es una transición, podríamos decir. Perfecto, súper. Bueno, y bueno, yo trabajo también con adultos, con niños y claro, los adultos de alguna manera te pueden comentar un poco más cómo escuchan con un implante, sin embargo los niños no. Entonces, ¿todos escuchan igual con un implante? Ese es otro mito. Ujú, ujú. Eh, no lo sabemos, exactamente no lo sabemos, pero en función, digamos, de los resultados, de este acompañamiento que hacemos de los pacientes, vemos que no escuchan exactamente igual. Y eso depende de muchas cuestiones. Entonces, por eso a veces hablamos como de pronósticos, ¿no? Y eso también se tiene que charlar con la familia. Bueno, los aspectos que digamos que hay que tener en cuenta es cuál fue el motivo de la pérdida auditiva, ¿no? Entonces, a veces algunas patologías, nosotros llamamos etiologías, es decir, qué fue lo que motivó esa pérdida. Hay algunas que tienen mejor pronóstico, es decir, que sabemos, también por evidencia científica a lo largo del tiempo, que van a funcionar mejor, ¿no? Porque haciendo como ese reemplazo de las células del oído interno, que en definitiva es lo que hace el implante, sabemos que el resto del camino, el resto del sistema está absolutamente indemne, entonces vamos a tener mejores resultados. No siempre es así. A veces está fallando, digamos, o tiene algún problema el oído interno, pero también el nervio auditivo. Entonces, la señal no se transmite igual, entonces no tienen el mismo pronóstico. Entonces, hay un montón de cosas que charlar previo, porque, previo a la cirugía y a la decisión, porque sabemos que puede haber situaciones en las que ayude un montón y otras en las que no tanto. Sí beneficia, pero por ahí no logramos los objetivos que tenemos en ciertos, o digamos el resultado que tenemos en ciertos pacientes. Sí, esa es una de las cuestiones. ¿Cuál es el motivo de la pérdida? Por supuesto, en qué momento de su vida se implantó, cuánto tiempo estuvo sin escuchar. Ujú. Son cuestiones importantes, sí. Súper. Oye, y viene ahora todo este otro proceso que es también, todos los procesos son importantes, pero este proceso que es como la activación del implante, el Mm. encendido, en mi experiencia es una fecha que los padres recuerdan siempre, ¿cierto? Ujú, Tanto como de la ujú, cirugía como del encendido, no se les olvida, porque es algo ujú, potente, ¿cierto? Queremos que mm. nos expliques qué ocurre después de este tiempo de espera que tú nombraste que era alrededor de un mes, antiguamente era más tiempo, ahora se ha ido disminuyendo ese tiempo de espera, ¿cierto? Sí, ¿Y qué pasa con esta activación y las programaciones posteriores? sí. Sí, exactamente. El tiempo habitual de espera que manejamos es un mes, pero eso tiende a acortarse. En muchos casos ya estamos activando a los 15 días, digamos, depende de los casos, pero y con muy buenos resultados también. Pero bueno, para que más o menos tengan una idea, entre los 15 días y el mes está perfecto activarlo. ¿De qué se trata la activación? Yo siempre cuando cito a los pacientes y ponemos una fecha, les explico que ese día vamos a empezar la activación, ¿no? Entonces, empezar la activación significa encender de alguna manera el implante. Ese día van a ir, a ver, depende mucho de los casos. Hay casos en los que ese día no escuchan casi nada o escuchan muy bajito. Hay otros casos en los que les encanta y se van fascinados. Hay chicos que se ríen cuando empiezan a escuchar y hay chicos que lloran. Entonces, ante todo esto, yo lo que suelo hacer es mostrarles a los papás o
como habilitarles, hacer como una red para que puedan hablar con los papás de otros chicos y que cada uno le cuente su experiencia. Uy, a mi hijo el día del implante o el día de la activación estaba recontento, otro que le diga, ay, no sabes el susto que se pegó. Todo esto suma porque entonces los papás se dan cuenta que no hay ninguna reacción que esté bien o que esté mal. Son cosas que pueden pasar el día de la activación. Tratamos de cuidar, por supuesto, la situación, que nadie se asuste, que nadie la pase mal, ni el chiquito ni sus padres. Pero bueno, a veces no todo es tan romántico y tan divino de, ay, ese día no sabes lo que pasó, empezó a escuchar. Sí es importante que tenga absolutamente claro que ese día va a empezar a escuchar algunos sonidos que pueden ser agradables o no, y que en el curso depende del caso, de los 3 meses siguientes, de los 6 meses siguientes, todo eso que está recibiendo se va a estabilizar y va a empezar a cobrar sentido. Entonces, la activación es un proceso que dura entre el primer día que lo citamos para activar y yo les diría, depende del caso, pero los siguientes 6 meses, ¿no? Donde se van haciendo ajustes muy frecuentes y después ya se estabiliza y los ajustes pasan a ser cada 3 meses, cada 6 meses, depende del caso. Exacto, Ceci, la verdad que lo explicaste maravillosamente bien porque obviamente las redes sociales sirven para cosas muy positivas, pero a veces para la cuestión de los encendidos y los implantes llevan a mucha decepción en las familias, por eso me encanta que lo trabajes de esta manera para que sepa que cada niño, ¿no? Cada persona en realidad va a ser un proceso único y que va a llevar un tiempo para alcanzar los resultados. Pero en tu experiencia, ¿qué señales muestran que que vamos por buen camino, que es un buen progreso todo el trabajo que se está haciendo? En general, lo que vemos es, bueno, la primer como habilidad auditiva que uno detecta es, bueno, es capaz de escuchar, ¿no? Por ejemplo, estar alerta a su nombre, se dice su nombre y él se da vuelta, o está jugando y a veces no necesariamente se da vuelta o busca al adulto, sino está jugando y detiene la actividad. Si es muy chiquito, está chupeteando y abre los ojos y también detiene la actividad. Eso te habla de que está detectando el sonido. Eso es la base y como la habilidad inicial, más básica, auditiva. Sobre eso se construyen el resto de las habilidades, que es empezar a identificar qué tipo de sonido, por ejemplo, si me llama papá o está ladrando el perro, ¿no? Y empezar a darle significado. Por un lado, ese tipo de habilidades como receptivas, ¿no es cierto? Yo escucho el sonido y las otras grandes habilidades son cómo él se empieza a expresar, ¿no? Entonces son las habilidades expresivas. Era un nene que no hacía prácticamente juego con su voz y empieza a jugar con su voz. Eso nos está hablando de que su voz a su vez la está escuchando y está jugando y le resulta divertido eso. Eso es lo básico si son muy chiquititos. Y después de ahí van a empezar a imitar algunos sonidos, ¿no?, que escuchan en su entorno, los sonidos que la rehabilitadora está presentando, los sonidos básicos, ¿no? Y los empieza a poder imitar. Eso es el otro gran grupo, digamos, de habilidades que nos muestran que está evolucionando bien. Perfecto, súper, súper. Entonces, muy importante también, porque los padres obviamente no saben si van por el buen camino en cuanto a la evolución y por supuesto ahí también junto contigo la mano de la rehabilitadora que va, ¿cierto?, ayudando y acompañándolo. ¿Y qué importancia tiene para ti el uso constante del implante coclear? Absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. Porque nosotros no nos sacamos los oídos cuando no tenemos ganas de escuchar. Entonces, por el momento, los implantes los usamos
todo el día, excepto al bañarse y al dormir. Ojalá en algún momento, que es una de las líneas de desarrollo, tengamos los implantes completamente implantables, que al no tener ninguna parte externa, lo puedo usar para dormir, para bañarse. Bueno, va hacia ahí la investigación. Todavía no los tenemos, ojalá eso ocurra, pero por el momento son los únicos 2 momentos del día en los que los chicos o los adultos se van a sacar su implante. El resto del tiempo es muy importante que, aunque escuchen bajito, estén recién en el proceso de activación o haya algún sonido que todavía le moleste porque no se adaptó, entonces yo siempre les digo, si hay algo que molesta, si hay alguna situación en la que no estás cómodo, le podemos bajar el volumen, podemos ir a programas más bajos, pero nunca sacarlo. Es decir, esa es la recomendación, porque estamos privando durante ese rato, durante esas horas, al cerebro de estimulación. Entonces, eso siempre tenemos que ver. El uso continuo y habitual es fundamental en el resultado. Buenísimo. Ceci, ¿y cuando se enciende un implante coclear, hay que ir haciendo como una adaptación paulatina del uso del implante o desde el primer momento recomendás lo que dijiste anteriormente, del uso constante? Bueno, depende de los casos, pero mi recomendación es siempre usarlo desde el primer momento, porque ya está contemplado. Nosotros cuando activamos no le vamos a dar los niveles de estimulación que van a tener en el futuro. Entonces, la idea es empezar con niveles bajos para facilitar la adaptación. Por lo tanto, lo que pedimos, como son niveles bajos, es que el uso sea continuo, y de a poquito ir con las calibraciones sucesivas, llevándolo a niveles más altos de estimulación, es decir, a niveles más funcionales para escuchar, pero siempre dándole la posibilidad de que lo usen el 100% del tiempo. Buenísimo, gracias Ceci. Y te vamos a presentar ahora, nosotras en cada episodio tenemos un segmento en el que damos tips prácticos, ¿sí? para las familias, que se llama Dato entre orejas. Así que el dato del día de hoy va a ser que todos sepamos que el implante coclear no reemplaza la audición normal, que se requiere de un proceso y de un acompañamiento, ¿sí? Donde la familia es fundamental, como decía Ceci, todo este proceso sin el acompañamiento de la familia no es posible. Los niños aprenden a oír y a hablar en el contexto de las actividades cotidianas, y todo esto tiene que estar acompañado de la familia, de los padres, del convencimiento y de experiencias que sean realmente muy significativas para los niños. Así que sepamos que esta adaptación al implante coclear es un proceso, no es un evento, y por supuesto que hacerlo a tiempo, hacerlo dentro de estas ventanas donde hay mayor plasticidad cerebral es fundamental. Así que con este consejo entre orejas de pensarlo siempre como un proceso en el momento adecuado y en un trabajo conjunto con la familia, los invitamos a acompañar a sus hijos de esa manera. Muchísimas gracias, Ceci, por habernos acompañado en este capítulo donde hablamos de este tema tan importante que son los implantes cocleares. Fuiste súper clara, con muchos ejemplos de tu experiencia, así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Nora, Maki, por la posibilidad de difundir. Les mando un beso grande y siempre a disposición. Ay, buenísimo. Oigan, bueno, síganos en nuestras redes, en Instagram, Entre Orejas Podcast. Por favor, mándenos sus comentarios, que para nosotros es muy importante. Y además, temas que ustedes quieran que nos toquemos en siguientes episodios. En el próximo episodio vamos a tener el cerebro en construcción, así que los esperamos la próxima semana. Gracias a todos. Nora, la próxima semana que se preparen, porque ese es nuestro tema preferido, es lo que nosotras hacemos diariamente. Gracias, Ceci, fue maravilloso tenerte en este episodio. Gracias a todos los que nos escuchan y nos ven. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento del día en el que estén. Nos vemos la próxima semana.